Clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre discapacidad. Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez. Carlos Egea García, pedagogo. Alicia Sarabia Sánchez, trabajadora social. carlosyalicia@ono.com. Puesto que la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no solo porque la manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es única, sino porque esa condición de salud estará influida por una compleja combinación de factores, desde las diferencias personales de experiencias, antecedentes y bases emocionales, construcciones psicológicas e intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona vive. Ello da pie para sugerir la imposibilidad de crear un lenguaje transcultural común para las tres dimensiones de la discapacidad. Y ello también porque no solo las experiencias individuales de discapacidad son únicas, sino porque las percepciones y actitudes hacia la discapacidad son muy relativas, ya que están sujetas a interpretaciones culturales que dependen de valores, contexto, lugar y tiempo sociohistórico, así como de la perspectiva del estatus social del observador. La discapacidad y su construcción social varían de una sociedad a otra y de una a otra época, y van evolucionando con el tiempo. Las clasificaciones de la OMS se basan en el principio de que la discapacidad es un rango de aplicación universal de los seres humanos y no un identificador único de un grupo social. El principio del universalismo implica que los seres humanos tienen de hecho o en potencia alguna limitación en su funcionamiento corporal, personal o social asociado a una condición de salud. De hecho, hay un continuo de niveles y grados de funcionalidad. La discapacidad, en todas sus dimensiones, es siempre relativa a las expectativas colocadas sobre el funcionamiento de las personas, que se espera o no que hagan. Una clara consecuencia del universalismo es que, subyaciendo a la diversidad de manifestaciones de la discapacidad, tiene que haber un conjunto de estados funcionales que son susceptibles de identificar científicamente. Este grupo conjunto, subyacente, es el que trata de mostrar la OMS en estas clasificaciones. El universalismo no significa necesariamente que las deficiencias siempre y en cualquier sociedad conducirán a una limitación de la actividad o restricción de la participación. Puede no ser posible, antropológicamente, generalizar desde una deficiencia física a una única identidad social. La ciencia, la burocracia y la religión han jugado un importante papel en la construcción de la discapacidad, como un yo roto, imperfecto o incompleto, como un caso en el que es preciso intervenir y como objeto de lástima y caridad. Ello ha conducido a reclamar un concepto del yo más integrado, basado no solo en una visión del mundo empírica, mecanizada y burocrática, sino sobre una visión del yo y de la sociedad integrada, interpretable y holística. De esta forma, puede ser posible una comprensión más universal de la discapacidad. Al mismo tiempo, cuando vemos el aspecto de las actitudes sociales hacia la discapacidad y las personas con discapacidad, incluyendo el modo en que la gente informa sobre la discapacidad y su severidad, nos encontramos con lo que parece ser una enorme variación según las culturas. Algunos estudios parecen estar en contra de la posibilidad de una clasificación de la discapacidad universal y transcultural, tal y como pretenden ser las clasificaciones de la OMS. Algunos autores argumentan que la suposición de que son posibles definiciones y clasificaciones universales de la discapacidad es en sí misma un punto de vista cultural determinado, asociado con las sociedades norteamericana y europea, con una fuerte vinculación a las ciencias biomédicas universalistas, por un lado, y a las concepciones individualistas de la personalidad, por otro. Hay evidencias antropológicas y de la sociología médica de que las creencias culturales afectan a cómo los profesionales de la salud y las personas con discapacidad interpretan la salud, la enfermedad y la discapacidad. Las creencias culturales hacen a la gente aprender caminos aceptados de estar enfermo, influyen en la atribución de etiologías a la enfermedad o la discapacidad y determinan las expectativas respecto al tratamiento y los profesionales de la salud. Por lo tanto, los profesionales de la salud necesitan ser conscientes de las diferencias culturales que pueden afectar a los resultados del tratamiento. La pregunta es cómo identificar los aspectos comunes sin perder de vista las diferencias culturales y lingüísticas, integrándolas en el desarrollo de los instrumentos. 11. Sirva el párrafo anterior para introducir el dilema de la necesidad de una clasificación internacional que nos sirva a todos y en todos los lugares para compartir y comparar la información sobre la discapacidad. Esta pretensión se encuentra detrás de cada estudio epidemiológico, sociológico o estadístico que sobre la discapacidad se realiza.
A ello ha tratado de dar respuesta la Organización Mundial de la Salud, OMS, con sus clasificaciones, que analizamos en este artículo. La Organización Mundial de la Salud cuenta entre sus grupos de trabajo con uno dedicado a la clasificación, evaluación, encuestas y terminología, aplicables al campo de la salud. En el marco de las actividades de este grupo se ha gestado la revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, CIDM, publicada por la OMS, para ensayo, en 1980. Para encuadrar la perspectiva actual que sobre el campo de la discapacidad y su relación con la salud tiene este organismo internacional, vamos a hacer un breve repaso a los conceptos y terminología empleados en la primera versión de la citada clasificación. Además, haremos un somero relato de los acontecimientos acaecidos durante su periodo de implantación y revisión. Mostraremos un particular interés en los relacionados con España. La CIDM de 1980. El objetivo planteado en la versión de 1980 de la CIDM, 2, se centra en traspasar las barreras de la enfermedad, entendida en su concepción clásica. Se trata de ir más allá del proceso mismo de la enfermedad y clasificar las consecuencias que ésta deja en el individuo tanto en su propio cuerpo, como en su persona y en su relación con la sociedad. De este modo, se va más allá del esquema de la enfermedad como. Así, la OMS propone con la CIDM un esquema nuevo. Conceptos y terminología de la CIDM. En este nuevo esquema ha de entenderse que la enfermedad es una situación intrínseca que abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno o accidente. La enfermedad está clasificada por la OMS en su Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados, CIE. La deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones, incluidas las psicológicas. La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus características, edad, género. La minusvalía es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la deficiencia o la discapacidad, y que afecta al desempeño del rol social que le es propio. Cada uno de los tres ámbitos de las consecuencias de la enfermedad, que antes hemos descrito, fue definido de forma operativa por parte de la OMS en la CIDM. Así pues, siempre dentro de la experiencia de la salud. Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Una discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales. La relación causal entre dichos niveles de las consecuencias de la enfermedad es evidente en las propias definiciones de los mismos. Una deficiencia puede producir una discapacidad y la minusvalía puede ser causada por cualquiera de las dos anteriores. Dicha causalidad y linealidad en el planteamiento de la CIDM ha sido uno de los extremos más criticados de la misma. Así, se ha planteado la posibilidad de que existieran minusvalías derivadas directamente de una enfermedad, que no causando deficiencia, pérdida o anomalía, ni produciendo una discapacidad, restricción o ausencia de capacidad, pudiera producir una minusvalía. Un niño portador de VIH que se encuentra en situación desventajosa en actos sociales donde no puede participar en igualdad de condiciones. En sentido inverso, también se puede plantear la situación de que determinadas minusvalías, por ejemplo, la situación de desventaja social que tiene una persona con ciertos trastornos mentales, puedan llegar a causar discapacidades, como sería el caso de la limitación en su capacidad para desarrollar un trabajo remunerado motivado por la prolongada situación de ostracismo a la que se ha sometido al individuo. Términos en positivo. Desde las visiones animistas de la discapacidad era un castigo divino o la persona con discapacidad estaba endemoniada, hasta la actual perspectiva que se vive en los países de nuestro entorno de considerarla dentro de los conceptos de salud. Han pasado años y un duro devenir con continuas reconducciones hacia lo que debería ser una visión, neutra, o, mejor aún, positiva, de los conceptos utilizados en el campo de la discapacidad. 3. En esa trayectoria han ido quedando obsoletos términos que surgieron desde el mundo de la ciencia: idiota, imbécil,
cretino, subnormal, etc. La incorrecta utilización de los mismos, su vulgarización y el desencuentro conceptual entre las personas que los manejaban, han obligado a ir cambiando cíclicamente la terminología aplicada a quienes padecían menoscabo. A esta realidad no fue ajena la propia CIDM, que tuvo que consensuar, en los años 1975 a 76, como paso previo a la elaboración de la clasificación, un marco de referencia conceptual. Asimismo, durante los años subsiguientes a la aprobación de la clasificación, la OMS tuvo que llegar a un acuerdo sobre la utilización de los términos más importantes con una serie de organizaciones internacionales. Pese a todo ello, no se ha podido evitar el uso de términos y conceptos promulgados por la OMS como sinónimos, no solo en la lengua común sino, incluso, en mucha de la literatura especializada. Podríamos decir que dos eran las pretensiones básicas en el campo de la terminología aplicada a la discapacidad. 1. La intención de evitar la sustantivación de situaciones adjetivas. Se trataba de mostrar al individuo antes como persona que como sujeto de una determinada situación limitante. La manera de lograrlo era anteponer siempre el persona con, haciendo de esta manera más relevante la integridad individual que la situación adjetiva, por descriptiva, de una circunstancia personal concreta. 2. Por otro lado, se trataba de evitar la distinta interpretación que sobre los diferentes marcos de las consecuencias de la enfermedad tenga cada persona, según la perspectiva que uno tenga de las mismas. Así, a las cualidades de la deficiencia se les asigna un adjetivo derivado de un sustantivo. En el texto de la traducción del inserso aparece como ejemplo, deficiencia del órgano de la visión, mientras que para las discapacidades se recomienda la utilización de una palabra de origen verbal, como ejemplo en el texto citado aparece, discapacidad para ver. En el caso de las minusvalías, la cualidad vuelve a ser designada por un adjetivo derivado de un sustantivo. El ejemplo en el texto editado por el inserso es, minusvalía para la orientación, pero en este caso el sustantivo hace referencia a un rol de supervivencia y nunca a un órgano o su función. Aunque no se consiguió una coherencia total en este sentido, sí quedó clara la voluntad de lograrlo. Pese al indudable empeño puesto por la OMS en la CIDM para que los términos de la misma fueran positivos, han sido muchas las voces que se han alzado en contra de una clasificación que enumeraba las situaciones limitantes, restrictivas y de desventaja. Esta perspectiva condujo a una nueva revisión de la terminología empleada. El proceso de revisión. Sin tratar de ser exhaustivos, exponemos a continuación los hitos principales del largo proceso de revisión que han conducido a la aparición de una nueva clasificación dentro de la familia de clasificaciones de la OMS. 1976 La Organización Mundial de la Salud aprueba, para ensayo, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, como Manual de las Consecuencias de la Enfermedad. 1980 se publica la versión oficial, en inglés, de la CIDM. 1983 el, entonces, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Inserso, publica la versión en castellano de la CIDM, que merece la aprobación por la OMS como versión oficial en nuestro idioma. Este mismo año, Naciones Unidas publica su Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, cuya terminología en la versión en castellano no coincide con la propuesta por el inserso en la traducción de la CIDM. En 1988 el, entonces, Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía publicará una traducción armonizada. 1986 el Instituto Nacional de Estadística, INE, de España realiza una encuesta de ámbito nacional sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías, tomando como base los conceptos y terminología empleados por la OMS en la CIDM. Se trata del trabajo de campo de más amplio espectro realizado en todo el mundo hasta este momento. 1987 se establece la red de centros colaboradores de la OMS en materia de aplicación y desarrollo de la CIDM. Ninguno de estos centros se ubica en un país de habla hispana. También este año, el Consejo de Europa crea un comité de expertos para la aplicación de la CIDM. 1989 el Consejo de Europa publica un documento sobre la utilización de la CIDM. 1991 la DRA Jesús Apertejo, al frente del equipo RACIM, revisión y actualización de la clasificación internacional de minusvalías, por encargo del Real Patronato, realiza un estudio sobre la aplicación de la CIDM en España y los países de habla hispana. 1992 en la reunión anual sobre CIDM celebrada en Zoetermeer, Holanda, se revisan algunos ítems de la clasificación y se redacta una nueva introducción. Se acuerda impulsar
El proceso de revisión, asignando responsabilidades a los distintos centros colaboradores. En España, este año, el Real Patronato redacta y hace llegar a los órganos pertinentes de la OMS una nota de situación y propuestas sobre la CIDM, elaborada por un grupo de expertos de habla hispana. 1993. En la reunión anual sobre CIDM celebrada en Washington, se programa el proceso de revisión y se distribuyen tareas y responsabilidades entre los centros colaboradores. La OMS publica una reimpresión de la CIDM donde desaparece la mención, para ensayo, y añade un nuevo prólogo, donde se reconocen las aportaciones realizadas desde España por el Real Patronato. Este mismo año, las Naciones Unidas publican las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en las que vuelve a apreciarse un incorrecto uso del término aplicado en lengua hispana para la deficiencia, según la versión en castellano de la CIDM. 1996 aparece el borrador, alfa, de la nueva versión de la CIDM, que utilizará, de momento, las siglas CIDM-2, por razones históricas, no se conoce traducción al castellano de este documento. El Consejo de Europa lleva a cabo un taller internacional sobre el uso y la utilidad de la CIDM, cuyos materiales no serán publicados hasta marzo del año 1999. 1997 aparece el segundo borrador, Beta 1, de la CIDM-2, con el nombre de Clasificación Internacional de las Deficiencias, Actividades y Participación, con versión en castellano. 1998 se constituye la Red de Habla/Cultura Hispana en Discapacidad, RHHD, como interlocutora de la OMS para la versión en castellano de la revisión. 1999 aparece un nuevo borrador, Beta 2, de la CIDM-2, con el nombre de Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad, con versión en castellano. Este mismo año se constituye la REVEDIC, Red Española de Verificación y Difusión de la CIDM-2, que se encarga de llevar a cabo en nuestro país los trabajos de campo diseñados por la OMS para el proceso de revisión de la CIDM y como representación oficial de España en el marco de la RHHD. 2000 aparecen dos borradores, prefinales, en octubre y diciembre, respectivamente, de la CIDM-2, con el nombre de Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, ambos contaron con traducción al castellano. En noviembre, en el periodo comprendido entre ambas publicaciones, se celebra en Madrid la reunión anual de la CIDM, donde se decide elevar al Comité Ejecutivo de la OMS un borrador de la nueva clasificación para que pueda ser aprobado en la siguiente Asamblea Mundial. 2001. En enero, el Comité Ejecutivo de la OMS acuerda elevar, para su aprobación en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, el borrador prefinal de diciembre de la CIDM-2. En abril aparece el borrador final de la CIDM-2, con su correspondiente versión en castellano. El 22 de mayo se aprueba la nueva versión de esta clasificación con el nombre definitivo de Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, con las siglas CIF. En el mes de junio, aparece una nueva traducción al castellano de esta clasificación, que recoge las nuevas siglas, CIF, y en la que se rectifican algunos errores de la traducción de abril. En octubre se da noticia a través de Internet de la publicación oficial de la nueva clasificación, cuya versión en castellano es editada por el IMSERSO y se presenta el 15 de noviembre en Madrid. La CIF de 2001. Como hemos podido ver en el apartado anterior, el periodo de aplicación de la CIDM supera de largo los 20 años y su periodo de revisión se ha prolongado por casi una década. Como ya habíamos dicho, ha sido un largo proceso, con una amplia participación internacional, todos los centros colaboradores, grupos de trabajo específicos para algunos apartados, instituciones internacionales representativas del colectivo y redes internacionales como la de habla hispana, con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la OMS, dentro de su sitio en la web, viene manteniendo un apartado dedicado a la revisión de la CIDM, y no carente de giros sorprendentes en su elaboración, términos que aparecen y desaparecen, incluso del propio nombre, desdoblamiento o agrupación de las distintas escalas que componen la clasificación, y hasta un cambio final en las siglas que van a regir desde el momento de su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud del 2001. Objetivo y la finalidad. En el propio título de la nueva clasificación encontramos una declaración de intenciones. Ya no se enuncian 3 niveles de consecuencias de la enfermedad, sino que se habla de funcionamiento, como término genérico para designar todas las funciones y estructuras corporales,
la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del ser humano, discapacidad, de igual manera, como término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano, y salud, como el elemento clave que relaciona a los dos anteriores. En sus primeras líneas, la CIF enuncia su objetivo principal: proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. La Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Inserso. Madrid, 2001. OMS abandona el enfoque primitivo de consecuencias de la enfermedad, para enfocar el objetivo hacia la salud y los estados relacionados con la salud. Trata, por lo tanto, de poner en positivo su terminología desde el primer momento. El término enfermedad ya no es empleado y a cambio aparece el nuevo término estado de salud. También describe su finalidad en las primeras líneas del documento que manejamos. La clasificación revisada define los componentes de la salud y algunos componentes del bienestar relacionados con la salud, como educación, trabajo, etc., para su descripción y valoración. Bajo esta perspectiva, se trata de ir más allá del campo médico-sanitario, e incluir, de forma expresa, ámbitos sociales más amplios. La CIF, desde los comienzos de su elaboración, se pronuncia por un enfoque biopsicosocial y ecológico, superando la perspectiva biomédica imperante hasta el momento. Particularmente, este dato queda evidente con la inclusión de un apartado, segunda parte, dedicado a los factores contextuales, si bien no podemos considerar que hayan alcanzado todos sus objetivos, ya que una de las escalas previstas, la de factores personales, no ha llegado a desarrollarse y la otra, la de factores ambientales, habrá de ser sometida a un proceso de verificación que puede derivar en modificaciones sustanciales. Como aportación personal de los autores de este artículo, opinamos que el cambio de última hora en las siglas por las que se conocerá esta clasificación puede responder, básicamente, a dos premisas. 1. Un acercamiento con la que se considera una clasificación, hermana, y complementaria, la CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades. Las siglas CIF, en inglés ICF, International Classification of Functioning, recuerdan y se asemejan bastante a CIE, en inglés ICD, International Classification of Diseases. 2. Una intencionalidad de dejar claro que se trata de una nueva clasificación, rompiendo con las siglas CIDM que se venían manteniendo en los distintos borradores, por razones históricas. Si bien se hace una mención expresa en el documento manejado a que se trata de un texto que representa una revisión de la CIDM, en la práctica poco queda de la misma ni en los conceptos, ni en la terminología empleada. Solo parece guardar relación con su antecesora en los campos para su posible aplicación: herramienta estadística, de investigación, clínica, de política social y educativa. El nuevo esquema. Al esquema causal y lineal de la CIDM de 1980, la CIF responde con un esquema de múltiples interacciones entre sus dimensiones y áreas. Aunque, según se declara en el texto de esta clasificación, la CIF no establece un proceso del funcionamiento y la discapacidad, se intentan aclarar dichas interacciones mediante el siguiente esquema. Artículos y notas 20. Estado de salud, trastorno o enfermedad. Funciones y estructuras, actividad, participación corporales. Factores ambientales, factores personales. De este nuevo esquema, clarificador de las interacciones entre las dimensiones y áreas, podemos hacer las siguientes lecturas. Los estados de salud tienen consecuencias en todos los componentes del funcionamiento corporal, actividad y participación. A su vez, los componentes del funcionamiento tienen directa repercusión sobre los estados de salud, en tanto que condicionan la posible aparición de nuevas alteraciones, trastornos o enfermedades. Los componentes del funcionamiento se relacionan, por pares, todos entre sí: cuerpo y actividad, cuerpo y participación, actividad y participación, y en ambos sentidos. Los componentes del funcionamiento, todos y cada uno de ellos, se ven influidos por los factores contextuales, tanto ambientales como personales. Al mismo tiempo, los factores contextuales pueden ser determinados por las circunstancias que acontezcan en los tres componentes del funcionamiento.
Hacemos notar que en el nuevo esquema, clarificador, se emplea la terminología positiva que trata de impregnar esta nueva clasificación, sin hacer mención de los términos negativos que corresponden a cada uno de ellos, con excepción de la aclaración, entre paréntesis, que se hace de los estados de salud. La nueva estructura. Antes de entrar de lleno en los conceptos y terminología empleados en la CIF, recogemos a continuación, de forma gráfica, la estructura que tiene esta nueva clasificación. Vemos en el gráfico cómo la clasificación, CIF, está dividida en dos partes. 1. Funcionamiento y discapacidad. 2. Factores contextuales. La primera parte, funcionamiento y discapacidad, a su vez, se subdivide en dos componentes. A funciones y estructuras corporales. Con dos constructos, como conjunto de calificadores. Y cambios en las funciones corporales, fisiológico, con sus distintos niveles de dominios y categorías. Dos cambios en las estructuras corporales, anatómico, con sus distintos niveles de dominios y categorías. Artículos y notas. 21. Clasificación. Partes. Componentes. Constructos / calificadores. Dominios y categorías a distintos niveles. Facilitador. / barrera. Factores ambientales. Niveles de los ítems. Niveles de los ítems. Desempeño / realización. Capacidad. Niveles de los ítems. Cambios en estructuras corporales. Niveles de los ítems. Cambios en funciones corporales. Niveles de los ítems. Actividades y participación. Funciones y estructuras corporales. Funcionamiento y discapacidad. CIF. Factores contextuales. Factores personales. B. Actividades y participación. Con dos constructos. Y capacidad, como la ejecución de tareas en un entorno uniforme, con sus distintos niveles de dominios y categorías. 2. Desempeño / realización, 8, como la ejecución de tareas en el entorno real, con sus distintos niveles de dominios y categorías. La segunda parte, factores contextuales, también cuenta con dos componentes. A factores ambientales, entendidos como la influencia externa sobre el funcionamiento y la discapacidad, cuyo constructo es el efecto facilitador o barrera de las características del mundo físico, social y actitudinal, 9, y que tiene distintos niveles de dominios y categorías. B. Factores personales, entendidos como la influencia interna sobre el funcionamiento y la discapacidad, cuyo constructo es el impacto de los atributos de la persona. En esta versión de la CIF no se ha desarrollado una escala de niveles para este componente. Para tratar de proporcionar una visión de conjunto de los conceptos que contiene esta estructura, en los documentos manejados, borrador final de abril de 2001 y versión castellana de junio de 2001, aparece una tabla explicativa de los conceptos que entran en juego en esta nueva clasificación, ver tabla 1, que puede servir para hacerse una cierta composición global. Artículos y notas. En el original en inglés de la CIF, el término empleado es performance. En opinión de los autores de este artículo, la utilización de un término doble, desempeño / realización, se debe a las dificultades de encuadrar toda la extensión conceptual que supone el término original en inglés, así como su distinta aplicación en los países de habla hispana. De ahí que se necesite la aplicación de este doble término en castellano. 9. El término actitudinal, inexistente en el vocabulario castellano, se aplica al conjunto de actitudes o posturas que son aceptadas en los grupos sociales y que implican un cierto grado de encasillamiento o etiquetamiento de personas o grupos de personas en función de sus características comunes. En el caso de la discapacidad existen gran número de estas etiquetas y estereotipos que, posiblemente, varían entre países y estratos sociales. Parte 1, parte 2. Funcionamiento y discapacidad. Factores contextuales. Componentes, funciones y estructuras, actividades y corporales. Participación.
Factores ambientales, factores personales. Funciones corporales. Influencias externas, influencias internas. Dominios, áreas vitales sobre el, tareas, acciones. Funcionamiento y la estructuras corporales. Discapacidad. Discapacidad. Cambios en las capacidad. Funciones corporales, realización de tareas, fisiológicos. En un entorno, el efecto facilitador o uniforme. Constructos de barrera de el efecto de los cambios en las características del atributos de las estructuras del cuerpo, desempeño / realización, mundo físico, social, persona. Anatómicos. Realización de tareas y actitudinal. En el entorno real. Aspectos positivos. Integridad funcional, actividad. Estructural, participación. Facilitadores, no aplicable. Funcionamiento. Limitación a la. Aspectos negativos, deficiencia. Actividad. Restricción en la. Barreras / obstáculos, no aplicable. Participación. Discapacidad. Tabla 1. Visión de conjunto de la CIF. Esta tabla ha sido tomada del texto publicado por Imserso de la versión en castellano de la CIF. Página 12. 22. Como podemos apreciar, la complejidad de la clasificación ha aumentado con respecto a la versión original de 1980. Se incorporan nuevos términos y conceptos, que vamos a tratar de ir aclarando y situando, en lo posible. En cualquier caso, destacamos los siguientes hechos relevantes de esta nueva estructura. La CIF está compuesta por 4 escalas, frente a las 3 que componían la CIDM. La escala de deficiencias de la CIDM se ha convertido en 2 escalas, funciones corporales y estructuras corporales, en la CIF, si bien el conjunto de las dos es considerado un solo componente en la nueva clasificación. La escala de actividades y participación de la CIF es derivada de 2 escalas en la CIDM, discapacidades y minusvalías, si bien en su implementación puede hacerse de una forma diferenciada para las limitaciones en la actividad o la restricción en la participación. Aparece una nueva escala en la CIF que no aparecía en la CIDM, la escala de factores ambientales, quedando, además, a la expectativa de la posible aparición de la escala de factores personales, que se anuncia pero no se desarrolla en la CIF. En la CIF aparecen unos elementos estructurales inéditos en la CIDM, los dominios, como conjuntos de ítems relacionados entre sí, y los constructos, como conjuntos de calificadores o elementos que vendrán a determinar la gravedad o consecuencia en un determinado ítem según su aparición y en función de su grado o intensidad. Los nuevos conceptos y la terminología. Veamos ahora la definición de los componentes de la CIF. Antes de nada, habría que destacar que en las definiciones de la CIDM se comenzaba en cada una de ellas con la frase, dentro de la experiencia de la salud, mientras que en la CIF, como marco genérico, se define, en el contexto de la salud. La salud puede presentarse de forma negativa o positiva, el individuo padece o no una enfermedad o trastorno, pero está claro que, a efectos prácticos, la CIF es fundamentalmente útil para la valoración y descripción de estados de salud, y, por lo tanto, de la forma negativa de salud. Por lo tanto, y como ya se ha dicho, en el contexto de la salud. Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas. Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Deficiencias son los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación o una pérdida. Actividad es el desempeño / realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Limitaciones en la actividad son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño / realización de actividades. Participación es el acto de involucrarse en una situación vital. Restricciones en la participación son problemas que el individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. La salud en forma positiva vendrá descrita por las funciones y estructuras corporales, la actividad y la participación. La salud en forma negativa lo será por las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Mientras tanto, los factores ambientales actuarán de forma positiva si su presencia supone un facilitador para superar la deficiencia,
las limitaciones en la actividad o las restricciones en la participación, y será negativo en tanto que suponga una barrera u obstáculo que entorpezca o agrave cualquiera de los componentes anteriores. Los autores de este artículo opinamos que estas definiciones son menos operativas que las contenidas en la CIDM para los 3 niveles de consecuencias de la salud: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Además, como antes mencionábamos, consideramos que, en un plano práctico, la utilidad de este tipo de clasificaciones es cuando se presentan situaciones negativas. Esto quizás se enfrenta al enfoque positivo que trata de dar la nueva clasificación, pero, de forma pragmática, pensamos que en la práctica profesional, venga del campo sanitario, social, educativo, laboral, etc., el dato útil siempre será el negativo, que marca la diferencia, mientras que el positivo marca la línea base. Este hecho queda claro en el propio documento manejado cuando se habla de la utilización de la CIF. A la hora de aplicar la clasificación para describir la situación de un individuo en cuanto a su salud, se parte de una clasificación en terminología positiva, que marca la línea base que se modifica mediante calificadores, que, de usarse, denotan un grado de pérdida, gravedad, limitación o restricción. No existen calificadores positivos para mostrar, por ejemplo, un coeficiente intelectual superior a la media, una agudeza visual mayor que la considerada normal o un desarrollo muscular por encima del habitual, si bien no se niega la posibilidad de que, a iniciativa del codificador que maneje cada escala, se puedan generar estos calificadores positivos. La única escala que presenta un calificador claramente positivo es la de factores ambientales que, como ya se ha dicho, en sus ítems permite la catalogación graduada positiva, facilitador, o negativa, barrera. Otros términos novedosos. Comenzamos este apartado por el término al que se ha querido dar mayor relevancia en esta nueva clasificación, el funcionamiento. No olvidemos que las siglas se han quedado en CIF, con lo que podríamos quedarnos en un desarrollo de las mismas como Clasificación Internacional del Funcionamiento, olvidando los otros 2 sustantivos del título, discapacidad y salud. El funcionamiento es aplicado en la CIF como un término global que hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación. Es, por tanto, el término genérico para las condiciones de salud positivas, o, quizá, cabría mejor decir, no negativas. La segunda novedad la encontramos en la utilización de un término ya empleado en la anterior clasificación, la discapacidad. En la CIF, la discapacidad engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, y, así, deja de emplearse como una parte de las consecuencias de la enfermedad y se eleva a término paraguas para todas las condiciones de salud negativas. Así describen T. Beustun y colaboradores el proceso por el que se llega a adoptar el uso de discapacidad como término globalizador de los factores negativos del funcionamiento humano. Si bien discapacidad, disability, es un término utilizado universalmente, tanto en el lenguaje cotidiano como en la literatura profesional y científica, resulta ambiguo. El término podría referirse a una anormalidad funcional o estructural en el ámbito corporal, por ejemplo, un problema en el metabolismo de las proteínas o la pérdida de una pierna, un problema de actuación o comportamiento en el ámbito de la persona, por ejemplo, ser incapaz de vestirse o de conducir un coche, o, incluso, en el ámbito social al estar socialmente en desventaja a causa de los problemas funcionales en el ámbito corporal o personal, por ejemplo, perder el trabajo o que te denieguen el permiso de conducir. Para evitar la confusión entre estas 3 nociones, muy diferentes entre sí, la CIDM de 1980 utilizó los términos deficiencia, impairment, discapacidad, disability, y minusvalía, handicap, para distinguir estas 3 dimensiones, con el término paraguas disablement, que no tiene paridad en castellano, pero podríamos traducir como discapacitación o discapacitamiento, cubriendo a las 3. En el proceso de revisión, se decidió que la CIF no debía ser una clasificación de los problemas funcionales que las personas pueden experimentar, sino una clasificación universal del funcionamiento humano en sí mismo, tanto positivo como negativo. Por esta causa, y por la importancia de expresar la clasificación en un lenguaje neutral y flexible, los 3 ámbitos fueron renombrados estructuras y funciones corporales, por deficiencias, actividad, por discapacidad, y participación, por minusvalía. Puesto que el término disablement resultó difícil de traducir, como sucedía en castellano.
y ahora discapacidad estaba liberada de su asociación con el ámbito personal de los problemas funcionales, se decidió volver a discapacidad como término comprensivo de los tres ámbitos de dificultad funcional. El término disablement se mantuvo como un término acordado para nombrar el proceso interactivo por el cual los ámbitos de la discapacidad suceden, lo que podríamos denominar en castellano discapacitación o discapacitamiento. La utilización de un término anterior con un contenido diferente puede causar ciertos problemas operativos, sobre todo si pensamos que dentro de unos años, al hacer revisiones históricas de ciertos textos, nos veremos obligados a pensar si estos hacen referencia a conceptos manejados antes o después de la aparición de la CIF. Artículos y notas 4. Anteriormente hemos mencionado el empleo de un nuevo término para sustituir a la enfermedad, estado de salud. En la CIF, se utiliza estado de salud para referirse a la enfermedad o trastorno que padece un individuo y es la llave de paso entre el funcionamiento y la discapacidad. Debemos diferenciar este concepto del de salud, que, en la CIF, hace referencia tanto a aspectos negativos como positivos. Otra novedad es la aparición de ciertos conceptos relacionados con la estructura de la nueva clasificación. Estos son: dominio, usado como un conjunto relevante y práctico de acciones, funciones fisiológicas, estructuras anatómicas, tareas o áreas de la vida relacionadas entre sí. Podríamos decir que dominio es el conjunto de ítems que podemos agrupar bajo un mismo enunciado en cada una de las escalas que componen la CIF y que se pueden encontrar a distintos niveles de desarrollo. Constructo, se trata de un neologismo, no hemos podido encontrar su definición en ninguno de los diccionarios de la lengua española consultados, que se deriva del término inglés, construct, que significa, literalmente, construcción o ensamblaje. Aunque no aparece reflejada una definición explícita para este término en los documentos manejados, podemos definirlo como el conjunto de calificadores empleados para describir o modificar cada uno de los componentes de esta clasificación, funciones y estructuras corporales, actividad y participación y factores ambientales y personales. Así, se recogen como constructos, los cambios en el funcionamiento y estructuras corporales, la capacidad y el desempeño realización, los efectos de las características del mundo físico, social y actitudinal y el impacto de los atributos de la persona, aunque estos últimos no tendrán su correspondiente desarrollo en calificadores al no presentarse la escala de factores personales en la versión aprobada. Calificador, que, como ya ha quedado expresado en el párrafo anterior, sería cada uno de los elementos que forman parte de un determinado constructo para cada uno de los componentes de la CIF y que describe o modifica un determinado ítem de la escala, habitualmente en una escala creciente de carácter negativo, excepto para el caso de los factores ambientales que también lo puede hacer en sentido positivo.